Muy buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva edición de Fortuna TV, acá con Luis Seco, ya que Seferino tuvo un viaje rapidito, relámpago que le salió, así que acá estamos con Luis. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Un placer estar contigo, compartiendo en pantalla. Bueno, Luis, ayer se conocieron varios datos y pareciera, pues ahora me corregirás o no, que no son tan negativos, sino que hasta podrían leerse como bastante positivos para lo que viene viendo el gobierno. El primer dato fue el de inflación, que fue más bajo de toda la era Milei. ¿Qué análisis haces sobre este dato? Sí, bien, viste, los datos siempre depende de cómo los querés ver. A veces ves el vaso medio lleno, a veces medio vacío. Obviamente, 4% de inflación es muy positivo en términos de la pronta desaceleración que hubo y sobre todo cuando uno lo compara, recordá que el mes previo había subido un poco la inflación respecto del mes anterior, o sea, junio había sido más alto que mayo. Ahora tenemos julio por debajo de junio y eso es bienvenido. Yo simplemente rescato del lado, si querés, de lo que no es tan espectacular, que la inflación núcleo, que es la inflación de todos los bienes, o sea, básicamente dos tercios de los bienes y que no dependen del clima, o sea, que no son estacionales, ni están regulados por el gobierno, eso, digamos, aumentó marginalmente, 3,8 contra 3,7, pero venía 2 meses seguidos de 3,7% y este mes fue 3,8, o sea, como que la núcleo, o sea, el corazón, por eso se llama inflación core en muchas partes del mundo, el corazón de los precios es como que se quedaron ahí en 3,7, 3,8 y como que da la sensación de que cuesta bajar. Y todo depende de lo que pase con los estacionales. Este fue un mes en el cual los estacionales subieron un poquito porque, bueno, hubo mucho frío y eso hace que algunos consumos, digamos, tipo las verduras frescas y demás, sufran. Los regulados, en este caso, ayudaron, ¿no? Porque aumentaron bastante menos que el mes pasado. Sí, que es un muy buen dato, hay que ir hasta el 2022 para encontrar un dato tan bueno como este, enero del 2022. Y bueno, y eso obviamente es uno de los grandes logros de este gobierno, ¿no? Y Luis, pensando en agosto, estamos a mediados de agosto y todavía falta, pero donde hubo aumento de tarifas, ¿eso qué impacto puede tener respecto de la inflación de agosto? Mira, el ministro había abierto de alguna manera el paraguas cuando dijo que el dato más bajo iba a ser este, y después dijo, en septiembre la inflación va a empezar con uno, ¿te acordás? Lo dijo hace un par de semanas. Yo lo veo difícil. El gobierno está muy enfocado a esta convergencia hacia el 2% mensual de inflación, que es el ritmo de depreciación del peso. Mirás la núcleo, como te decía antes, ves como cierta viscosidad, cierta rigidez y algo de inercia. Y obviamente los precios regulados son los que juegan a favor o en contra. Así que yo veo difícil que agosto sea un índice al de los que pretende el gobierno, que empiece con un 3 o con un 2 por decir de alguna manera. Me parece que vamos a seguir fluctuando en el entorno del 4% mensual, lo cual no está nada mal, pero agrava esto que venimos charlando sistemáticamente, que es los riesgos de un peso apreciado, o sea, un país caro en dólares, las dificultades que sigue teniendo el Banco Central para acumular divisas y el gran tema que sigue siendo cuándo y cómo se sale del cepo. Y antes de meternos con eso, Luis, otra pregunta que te hago respecto a la inflación es, ¿por qué cuesta bajar esa núcleo? ¿Dónde está lo duro para que eso pueda seguir bajando, digamos? ¿Es una responsabilidad, si quiere decir, más del gobierno, más de los agentes económicos, más de los empresarios, de los consumidores? Digo, ¿dónde está ese juego, ese equilibrio? Es muy buena tu pregunta. En general, estos fenómenos de inflación muy alta generan lo que llamamos los economistas inercia inflacionaria, de un lado. ¿Qué es inercia inflacionaria? Es siempre hay un precio que comparado con el otro está atrasado. Es decir, che, me parece que me quedé atrás, ajustó un poquito, me quedé atrás con tal cosa, y algunos se comparan con el dólar, otro con el precio de las tarifas, otro puede ser con la harina, el acero, depende de tu insumo, el trabajo, a veces viste, hay cierta recomposición de los niveles de salario, digamos, y entonces eso también puede estar presionando en algún sector
a decir, bueno, me estoy quedando medio atrás, salario contra mi precio, tengo que tocar los precios. Digo, hay siempre algún precio atrasado, hay mucha dispersión, con lo cual es seguro que hay precios atrasados en algún momento y esos tratan de ganar. Como no están regulados, digamos, y no dependen del clima, entonces ajustan cuando mejor se dan las circunstancias y eso es lo que llamamos inercia. Y por otro lado, están los mecanismos de formación de expectativa de precios. Entonces, como en el horizonte la mayoría de los argentinos pensamos que va a seguir habiendo recomposición tarifaria y que hay un precio fundamental de la economía que eventualmente hay que tocar, que es el dólar, entonces eso también vos cuando fijás un precio, incorporás el futuro en los mecanismos de formación de precios actuales, tenés en cuenta esa futura depreciación y eso también genera cierto corrimiento de precios. Entonces, yo diría que hay dos factores fundamentales. La inercia, esta idea de que hay dispersión sectorial de precios y que siempre hay alguno que la corre de atrás, hay uno que la está corriendo bastante atrás, por lo menos en la visión del mercado, que es el dólar. Entonces eso, cuando formás expectativas, que es la otra parte, se te mete adentro de la ecuación y genera deslizamiento de precios. La otra noticia que se conoció ayer, Luis, que también pareciera ser positiva, es que el índice de salarios de junio, donde la inflación había sido de 4 y pico, los salarios aumentaron 6,2%, lo cual fue casi 2 puntos por encima de la inflación. Siempre hablando, ¿no? En el sector privado 6,7 y en el sector público 3,9. Y en el sector privado no registrado 9,2, es decir, una, entre comillas, una fuerte recuperación ahí. ¿Qué pensás vos respecto de esto? ¿Es una tendencia? ¿Es cierta recuperación? Porque pareciera que estamos ganando y los salarios están aumentando, pareciera que Milei tiene razón. No, bueno, si tomás el año, que es lo que hace el gobierno, dice, en el año los salarios aumentaron más que los precios, es cierto. Ahora, lo que no podés descontar es lo que se perdió en diciembre, que fue donde estuvo el golpazo inflacionario, y tampoco podés descontar todo lo que se venía perdiendo durante el 2023. Entonces, cuando vos, por ejemplo, agarrás este muy buen dato de junio, decís, bueno, junio contra junio, ¿cómo estamos? Los salarios están más de 50 puntos abajo que la inflación. Claro. Entonces, todavía falta mucho para esa recomposición salarial. Obviamente, en lo que va del año bienvenida sea, porque te da poder adquisitivo. De hecho, también se conocieron ayer los datos de canasta básica, donde vos empezás a ver ahí también que la canasta básica aumenta menos de lo que aumenta la inflación y aumenta un poco menos de lo que aumentan los salarios, con lo cual eso está de alguna manera explicándote por qué hay cierto grado de tranquilidad en la calle. Pero claro, lo que hay como también una suerte, si querés, de asunción de que, bueno, somos más pobres, ¿sí? Y mientras en el margen nos acomodemos y los salarios le ganen marginalmente a la inflación, por lo menos nos seguimos empobreciéndonos. Es como que Bien. nos quedamos en un nivel dado de pobreza. También durante la semana pasada salieron algunas estimaciones nuevas de pobreza que te dan cuenta también de un aumento importantísimo de la pobreza en la primera parte del año, con algunos datos también preocupantes que si querés en otro programa discutimos sobre la pobreza en a nivel de jefas y jefes de hogar, las mujeres que son jefas de hogar con niveles de pobreza mucho más grandes que los hombres. Si sos trabajador informal, la pobreza supera, casi llega al 70%. O sea, si el jefe de una familia es un trabajador informal, alrededor del 67% de esos jefes de hogar son pobres. Entonces digo, hay números muy duros de la situación social, pero esto que estás viendo en el margen es lo que le da a Milei cierto nivel de paciencia en términos del apoyo que logra la opinión pública. Seguimos en Fortuna TV y nos damos el placer y nos acompaña el economista Roberto Kachanowski. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo andan ustedes? Un placer tenerte, Roberto. Roberto, comentanos un poco cómo estás viendo la situación económica, los datos que se conocieron ayer del IPC, los salarios, la canasta básica. ¿Qué análisis haces cortito de estos datos? Bueno, a ver, 4% de inflación o de IPC en un mes es buena noticia comparado eh, con lo que veníamos teniendo. Ahora, si nos comparamos con nuestros vecinos, el 4% ese que tuvimos nosotros, ellos lo tienen en un año. De manera que
depende con qué se compare, ¿no? Es buena noticia respecto a lo que teníamos, es mala noticia en comparación a dónde tenemos que llegar o hasta dónde tenemos que llegar. Ahora, hay un dato que me llamó la atención, que fue la inflación núcleo. Viene con 2 meses, aclaremos que la inflación núcleo es la inflación que no incluye que tiene los precios libres, básicamente. No incluye los regulados, etcétera, los de alta, ¿cómo se llama? Los de mucha volatilidad, etcétera. Estacionales. Ahora, los estacionales, eso no me salió la palabra, ven. Eh, Eso, digo, 3,7% 2 meses seguidos, los 2 meses anteriores, ahora dio 3,8%. Me parece, tengo la impresión, ¿no? Que les cuesta perforar ese piso. En torno al 3,5, 4, por ahí podríamos estar hablando, porque ves que no pueden perforarlo, ¿no? O sea, debería haber bajado la inflación núcleo en este mes de julio, digo bien, en el mes de julio que pasó. Así Ahora, que inflación en baja, pero con tipo de cambio también anclado, que es un tema hacia el futuro para debatir, y con tarifa de los servicios públicos que va a haber que seguir subiendo, ¿no? ahora quería ir ahí, digamos, ¿no? O sea, es como que me parece que el debate, y te debe pasar con tus clientes y cuando nos juntamos entre colegas y demás, está en torno a esta persistencia de la apreciación cambiaria, porque cuando vos decís la inflación se queda en el 4 y seguimos al 2, si estamos preocupados por el tipo de cambio que tenemos hoy en términos de poder adquisitivo, vamos a estar más preocupados el mes que viene y así sucesivamente. Y el cepo, ¿no? Yo diría que hoy son los dos temas recurrentes. El cepo, tanto si se puede crecer o no con cepo, si se pueden acumular divisas con este tipo de cambio y con cepo, y eventualmente qué pasa con la deuda, con Sí. el vencimiento del año que viene. Entonces, arranquemos por donde quieras, digamos, ¿no? Pero nos gustaría escuchar un poco tu opinión de dónde está hoy, si querés, el corazón de la discusión macroeconómica de Bueno, Argentina. sí, a ver, para mí el problema es, yo distingo entre cepo y control de cambios. El cepo es hijo del control de cambios. ¿Y el control de cambios qué es? Que el Estado te dice, vení para acá, vos que exportaste dólares y se los vendiste, vos exportaste soja. Se los vendiste a Hans en Alemania, Hans te dio dólares por tu soja, trae los dólares para acá, que se los tenés que vender al Banco Central, te va a dar pesos y a un tipo de cambio menor al de mercado. Ya de por sí estás castigando al exportador con la brecha cambiaria, le estás sacando el 40%, o por ahí anda más o menos, depende del día. Y el cepo yo siempre lo asimilo a los controles de precios, porque en realidad vos tenés el cepo, el tipo de cambio fijo oficial, o con una tablita del 2% mensual, no es más que un precio máximo que puso Milei en diciembre. Recordemos que él mismo dijo, le dije a Caputo ponerlo en 800, ¿no es cierto? Entonces, vos ahí lo que tenés es el cepo viene a ser, decía antes, algo así como los controles de precios. Vos pones un control de precios máximos, y enseguida te empiezan a faltar productos en las góndolas. Entonces te dicen, usted se puede llevar 1 litro de leche por persona, 1 litro de aceite, 4 papel higiénico, lo que sea. El cepo es lo mismo. Vos podés llevarte dólares para importar este producto, aquel no, vos no podés girar dividendos, vos esto, vos lo otro. Digamos, tiene el mismo efecto. Yo creo que el cepo desaparece si liberás el mercado de cambio. Y ahí viene el tema. Yo creo que, por definición, ellos empezaron con un tipo de cambio artificialmente bajo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos pones un precio máximo, no lo pones en el nivel de mercado o arriba del nivel de mercado. Siempre lo pones por debajo del nivel al cual está operando el mercado. ¿Qué sentido tiene poner un precio máximo por arriba del cual está operando el mercado o en el mismo nivel que está operando el mercado? Entonces, por definición, tenés un tipo de cambio que empieza atrasado respecto a lo que es el tipo de cambio libre. Si a eso le sumas lo que viene pasando todos estos meses, donde ajustás 2% mensual
con una inflación que está, creo que acumula 87% hasta ahora, cosa por el estilo, no me acuerdo, y estás castigando el único sector que te puede mover la economía en el corto plazo, que es las exportaciones. Sumale a eso que el sector agrícola está teniendo una rentabilidad muy, muy finita, eh, y con la soja bajando encima, ojo, porque podés tener un problema ahí de mayor caída en el nivel de actividad. Pues digamos, tenés consumo, inversión y exportaciones. Inversiones, yo, por más que esté el RIGI y no sé qué historieta, no veo por ahora una lluvia de inversiones. Eh, el consumo está aumentando el salario por arriba de la inflación. La pregunta es, ¿cómo puede subir el salario real si no aumenta la productividad de la economía? Que eso depende de la inversión. O sea que, ¿es sostenible o no es sostenible? Entonces, ¿el consumo va a aumentar o no va a aumentar? Si no aumenta mucho, el nivel de actividad tampoco se te mueve demasiado. Y si además castigas las exportaciones, los tres motores que tenés para mover la economía no te funciona. Estás planeando con el avión. Estás planeando. Es la visión que estoy teniendo por ahora, ¿no? Y ahora en ese marco, ¿por qué crees? O sea, yo no creo que Milei o Caputo ignoren, o Federico Sturzenegger, Reider, eh, Bausili, Kirchner, compañía, que las autoridades Sí. ignoren este panorama. ¿Por qué crees que tienen esta cosa de tanto miedo, entre comillas, a miedo a flotar o miedo a salir del cepo? Yo creo que por un lado, ellos saben que tienen un tipo de cambio atrasado, creo que lo saben, y Caputo es alguien de mercado que le gusta regular, intervenir en el mercado. Acordate que ya en el 2018-2019 usó parte de 15.000 millones o 13.000 millones de dólares para tratar de frenar el mercado y se lo comió en el mercado crudo, ¿no es cierto? Entonces, dice, si no tengo cartas para jugar al truco, no juego. Entonces, yo creo que esa es la convicción que tiene. Me llama la atención el discurso de Milei diciendo que con cepo se puede crecer. Esto es, inventó el liberalismo estatista, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Me llama la atención. Y yo creo que, por lo que me dicen gente que conoce, más que yo, a Milei, y gente que conoce a Caputo, los dos creen que el tipo de cambio tiene que ser bajo. O sea, que el Ahora, poder adquisitivo del peso tiene que ser alto, digamos, el del dólar bajo y el del eh, peso alto. exactamente, un peso sobrevaluado. Ahora, vos podés decir, mira, sí, tengo un peso fuerte, pero porque tengo inversiones, tengo crecimiento, o sea, es un país que va progresando. O sea, recibís flujo de inversiones y tenés un peso fuerte. Ahora, el peso fuerte que tenemos, fuerte entre comillas, ¿no? Que hoy tenemos en Argentina, ¿es porque al argentino le agarró un ataque de confianza en el peso o es porque en realidad el gobierno está interviniendo en el contado con liqui y está haciendo todo esto, estas piruetas financieras que están haciendo, ¿no? Para mí no hay tal ataque de confianza en el peso. Entonces, eh, eso finalmente en algún momento lo pagás, ¿no? Y digamos, si yendo un poquito más a la distancia, no Mm, tanto a la macro de corto plazo, ¿cómo estás viendo, digamos, porque uno, desde el liberalismo, uno podría decir, bueno, tenemos un presidente mm, que quiere desregular, que quiere mejorar la competitividad de la mm. economía, la quiere abrir. Eh, cuál es tu juicio respecto de la otra pata, si querés, del cambio de régimen, que no es ya tanto la estabilización macro, sino la reforma estructural? Lo que tiene que ver todo con la desregulación, privatizaciones, estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el RIGI, porque como liberal te diría, el principio básico es el de igualdad ante la ley. Y la pregunta es, ¿y por qué al que invierte 200 millones de dólares le doy ciertos beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, y al que invierte 10 millones o 5 millones no? ¿Cuál es la razón para que a este sí, a aquel no? En realidad, esos regímenes que se aplicaron, yo me acuerdo del régimen de promoción industrial, vos también te debes acordar, Luis,
¿Te acordás? Que era San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan. Y fueron tinglados que pusieron ahí y que no hacían nada, o sea, se quedaban con las ventajas impositivas. Ni hablar del tema de Tierra del Fuego. Entonces, si es bueno para 200 millones de dólares de inversión, ¿por qué no es bueno para 2 millones de dólares? 1 millón de dólares. O sea, ¿cómo definís que a partir de 200 millones es bueno y debajo de los 200 millones de dólares no es bueno? Entonces, me parece bastante arbitrario eso. De todas formas, insisto, el trabajo de regulación y de privatizaciones me parece que es un buen camino que estás teniendo. Obviamente, mi gran duda es las contradicciones que tiene mi ley, ¿no? Recordemos que empezó con voy a dolarizar y terminó con el peso fuerte. Entonces, decir, bueno, ¿dónde vas a terminar con todo esto, el resto, ¿no? Bueno, ayer volvió a hacer un discurso en el Council of Americas donde volvió a ser bastante ambiguo y mostró mucha duda, duda no, pero generó dudas respecto a dónde estamos yendo, porque habló de tipo de cambio fijo, de flotación, que después no se puede flotar si el Banco Central no puede intervenir. O sea, un montón de cosas que dijo, bueno, che, pero ¿qué estás teniendo en la cabeza? Y ahí te quiero apelar un poco a tu rol más de visión histórica, ¿no? Yo el otro día siempre comento que leía un libro en el cual decía que a toda generación le toca que su memoria se convierta en historia, ¿no? Eh, y me parece que hay un tema fundamental de toda de esta idea del superpeso y la eventual deflación que rememora mucho a los 90, ¿no? Esta idea de decir, bueno, mantengo una regla cambiaria firme, todos los precios tienen que convergir, y si hay que corregir precios relativos, algunos van a caer. Eh, ¿Vos crees que Y la ganan la pulseada o qué opinás sobre eso? no la veo tan difícil, tan diferente, perdón, tan diferente a tantas otras. Yo me acuerdo, eh, bueno, empezando por el 73 con Gelbar y los precios congelados, pero bueno, era otra política, pero eso terminó en el Rodrigazo, ¿no? Pero tomemos Martínez de Oz. Martínez de Oz, acordate que fue en el 78, si yo mal no recuerdo, que empieza la tablita cambiaria, y terminó en el desastre que terminó después consigo en el año 81. Eh, Otras políticas de tipo de cambio fijo las tuvo también durante el gobierno de Alfonsín, hubo el plan austral, ¿te acordás que tenía? Sí, Y sobre todo el plan primavera. El plan primavera era una intervención, yo me acuerdo muy bien que cuando anunciaron el plan primavera, Surruel, el ministro de Economía, un periodista le preguntó, porque ahí había un mercado que era libre y el Banco Central iba a intervenir. Y entonces le preguntó cuántas reservas tenía el Banco Central para intervenir en el mercado. Y Surruy le dijo, bueno, esa es una información que no tenemos por qué darla. Como si la reserva fuese propiedad del ministro, ¿no? Pero me acuerdo mucho de ese dato. Y eso lo habrán dicho en septiembre, octubre del 88. Y en febrero, Machinea, que era presidente del Banco Central, estaba sacando la banderita blanca, ¿viste? Me rindo, no tengo más dólares. Entonces, eh, la verdad es que este manejo de la política cambiaria y usar el tipo de cambio como ancla contra la inflación, porque en definitiva lo que están haciendo es usar el tipo de cambio como ancla contra la inflación, en algún momento te pasa la factura. Eh, si no, a ver, Roberto, un poco hablamos pero siempre. el punto es muy sencillo, perdón, te lo redondeo así. El punto es muy sencillo, el tipo de cambio de equilibrio, soltalo, liberalo, si entonces si es de equilibrio no vas a tener ningún problema. Sí, perdóname, te interrumpí. No, no, que acá muchas veces en el programa hablamos de esto de que cada mes que pasa pareciera que al gobierno le cuesta más salir del cepo y que el costo de salir del cepo cada vez va a ser más alto. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Digo, hasta incluso ya pensando en términos políticos del año que viene de las elecciones, cuanto más se atrasen en liberarlo, pero bueno, hoy como decimos, digamos, ayer como decimos, habló Milei y dijo que con el cepo se puede crecer y que por ahora el cepo sigue. Pues sí, recordemos que dijeron que lo iban a sacar antes, ¿no? Pero bueno, van corriendo el arco todo el tiempo. Yo veo el cepo o los controles de precios, viste, como un resorte, vos lo apretás
lo vas apretando, y cuanto más lo apretes, cuando lo soltás más alto va a saltar. Acá te pasa lo mismo, es decir, te va a pasar eso, cuanto más comprimas el tipo de cambio, lo sigas atrasando, cuando tenga que saltar va a saltar muchísimo más alto, porque es la ley del resorte, vamos a ponerle, ¿sí? Lo aprieto, 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 si aprieto hasta la mitad, salta, ahora si aprieto hasta el fondo, fondo, no salta, salta con mucha más fuerza, ¿no? Bueno, yo creo que va a pasar algo de ese tipo si siguen con este esquema. La Y última, yo creo que... la del estribo, ¿eh? Roberto, la del estribo. Sí, Escúchame, alguien defensor acérrimo de Milei te diría, pero ahora hay superávit fiscal. No me vengas con el sí. 73, el 81, el 86 del 2002. Mm. Ahora hay superávit fiscal. Y comercial. ¿Cuál es? Y comercial. Sí. ¿Y cuál es tu reacción frente a eso? ¿No crees que introduce por lo menos una decir, bueno, la verdad que algo distinto tengo que pensar la Argentina de hoy? Primero te contesto el comercial, que es más cortito, y después voy al Dale. fiscal. El comercial es porque también estás pisando las importaciones, ¿no es cierto? Y además, básicamente estás pisando las importaciones y recordemos que le pusiste un tipo de cambio más alto, inclusive, ¿no? Tenés el oficial más el 17,5%. El Así país. que Y la es, recesión, ¿no? Que la recesión que tenés tampoco vas a importar. y la mala recesión. Así que ese más o menos está. Ahora, vayamos al fiscal. Y ahí el fiscal, la pregunta es, ¿cómo lo lograste? ¿Lo lograste porque bajaste el gasto público o lo lograste licuando las jubilaciones, por ejemplo? Para mí, lo que hicieron fue agarrar el tipo que ganaba 100 de jubilaciones, dijeron, te lo bajo a 50 y de ahora en más te lo ajusto todos los meses por inflación, pero te quedaste en 50. O sea, te bajé el sueldo y después te lo mantengo, pero no vas a volver a 100, vas a quedarte en 50. Entonces, licué el gasto en jubilaciones y sueldo de los empleados públicos, básicamente. Así que por ese lado es algo así como la gran Dualde, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de los ingresos, no te olvides que te aumentó la carga impositiva, porque te subió el impuesto país del 7,5 al 17,5, pero lo extendió a todos los productos. Porque antes era nada más que para comprar dólares, los $200 y cuando viajabas, y ahora te lo aplican para todas las importaciones. Vamos a ver si lo sacan en septiembre o no. Yo tengo mi duda, porque le representa el 12% de los ingresos tributarios del Tesoro. Del Tesoro estoy hablando. Entonces, ahí lo que hiciste fue una mezcla más. Subiste el impuesto a los combustibles todo el tiempo, que también te está aportando mucha plata. Y no te olvides que el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, sobre todo luz y gas, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, miro la factura y detrás de el aumento de la tarifa y del cargo fijo, viene colgado un montón de impuestos nacionales, provinciales y municipales. O sea, te están pegando un cachetazo fenomenal en materia impositiva. Así que cuando mirás, decís, bueno, ¿dónde bajaste? Y suspendiste la obra pública, está bien, pero no estás pintando ni siquiera el coso blanco al costado de la ruta para marcar ¿cómo se llama? La banquina. Tranquilo. Y donde sí bajaste en serio fue en las transferencias a provincias. O sea, cuando sacás todo, decís, bueno, acá hay mucho de licuación, de aumento de impuestos, poco de baja de gasto en serio y postergación de gasto en obra pública. ¿Es sostenible eso? Ese es el debate. Bueno, Roberto, te agradecemos un montón el análisis. Eh, Ayer te cuento que no sé si me parece que no sé si lo terminaste de escuchar o ver o lo viste en repetido a Milei. Ayer volvió a pegarnos a todos los economistas que no entendemos nada de lo que están haciendo. Eh, de vuelta con Sorna. Tiene una carga de agresividad muy grande con el que no coincide. Yo que lo conozco, creo que soy el que más galardones tiene en materia de insultos por ahora, de los economistas. Me El parece otro que día dábamos una estás charla, lejos arriba de ¿eh? todo. Estás en el Sí, podio, van a seguro. tener que esforzarse para alcanzarme. Pero yo siempre separo. Una cosa es lo que el insulto y otra cosa es mi análisis profesional como economista, porque si no,
estaría perdiendo credibilidad, ¿no? Porque me dejo llevar por la bronca y no por el análisis. Claro, obviamente. Bueno, Claudio, Roberto, muchas gracias por acompañarnos y gracias por tu siempre tan fino análisis económico sobre la situación. Gracias a ustedes por invitarme. Que tengan un buen día. Chao. muchas gracias. Seguimos en Fortuna TV, último bloque. Luis, un poco, ¿cuál es tu análisis de ayer salió a hablar de Milei en el Council of Americas? Algo hablamos con Roberto respecto del tema, y más allá bueno, los insultos que tienen acostumbrado que reciben ustedes y a veces nosotros también los periodistas, ¿qué análisis haces sobre lo que dijo, su visión de la inflación, del cepo y sobre todo esto medio ambiguo, ¿no? Respecto del futuro monetario, cambiario y del cepo. Mira, primero, yo creo que lo escuchás al presidente y todo lo que hace a su visión sobre el funcionamiento de una economía de mercado capitalista, digamos, lo que tiene que hacer un Estado para que esa economía y los empresarios funcionen, generen valor, sean productivos y demás. eh, yo creo que la tiene, no quiero decir bastante clara o muy clara, pero es un poco, digamos, ahí no hay discusión. Yo diría que él viene digamos, a pararse de un lado donde la Argentina estuvo durante muy poco tiempo, me puede decir, el rol del Estado no es el rol del Estado que estaba acostumbrado a la Argentina y hay que priorizar el rol del sector privado. O sea, la riqueza la genera el sector privado, el Estado puede tener algún mecanismo de redistribución, pero la clave es generar riqueza. Y ahí es donde está Milei parado y yo creo que es donde él encuentra el mayor apoyo del lado, sobre todo, de los economistas, pero sobre todo de los empresarios. Después hay un Milei un poco más, si querés, exagerado, que lo hemos dicho varias veces en este programa, que es cuando tira números para decir lo bueno que es todo lo que él hace, ¿no? Entonces se compara con números que va a decir, no tenés que exagerar. Ya el 4% de inflación mensual es un mérito, no hables del 57.000%, porque la gente dice, no, yo no sé, la percepción no era esa, ¿no? Entonces como que me parece que tiende a exagerar algunas cosas y no es bueno. Después está el otro Milei que mencionaste recién, que es el confrontativo, el peleador, el que te gasta, el que te toma en sorna, te hace burla, que obviamente, mm, yo digamos, es como que, como nos dijo la Kunz alguna vez, eso habla más de él que de nosotros, ¿no? Es como que te diría que pone, o sea, desprestigia la figura presidencial innecesariamente. Claro, tal cual. Y después hay veces que vos sabés muy bien que muchas veces el periodismo y los colegas son claves para vender una situación, para hacerla más llevadera, para explicarle a la sociedad pros, contras y por qué. Y bueno, y él en ese sentido es como que no te ayuda a tratar. O sea, él no ayuda a que lo ayudemos, más allá de que estemos de acuerdo con muchas cosas que se hacen. Obviamente nadie miente, nadie tergiversa la verdad ni los datos, por lo menos la mayoría de los economistas que yo conozco no lo hacemos, pero es como que siempre está esta idea de, bueno, vos estabas diciendo tal cosa por tal otra, vos sos un resentido, bueno, estas cosas que instaló Milei que hace tan difícil la crítica, y me parece que creo que la crítica ayuda, nunca la crítica es contraria al progreso, sino que favorece el progreso. Y después tenés el otro Milei que vos comentaste al final, que es este ambiguo, de Milei que, bueno, sabés muy bien qué está pensando. En el discurso en el Council of Americas, que viste, el título fue ¿Se puede crecer con cepo? Como respuesta a la crítica que le hacemos muchos economistas respecto del cepo, pero al mismo tiempo, digamos, me parece que él cae de nuevo en esta ambigüedad de no transmitir con claridad hacia dónde vamos. Entonces, viste, se pregunta en voz alta, bueno, pero si el Banco Central compra dólares porque tiene un tipo de cambio fijo, me van a decir tal o cual cosa. Y si no compra porque tiene un tipo de cambio flotante, van a decir que no se va a poder pagar la deuda. O sea, es como que se pone a la defensiva. Y me parece que más que opinar, él tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice, porque uno tiene que formar expectativa a partir de lo que dice el presidente, ¿no? Y como tuvimos varios episodios ya en lo cual dio la sensación de que el presidente le marcaba la cancha al equipo económico y el equipo económico tenía que salir atrás con alguna medida que justificara lo que había hecho el presidente. Cuando él cae en estas ambigüedades,
me parece que complica incluso las propias explicaciones que a veces tienen que dar los miembros del equipo económico a partir de lo que dijo Milei. Entonces, vamos a un tipo de cambio fijo, donde el Banco Central va a comprar dólares y esos dólares van a estar disponibles para la deuda. Vamos a un tipo de cambio flotante en el cual el Banco Central no interviene en el mercado, por ahí vamos a un tipo de cambio flotante en el sí, en el cual sí interviene. O sea, todo eso sigue muy en duda y está detrás un poco de esta incertidumbre que hoy tiene el mercado, no solo el mercado cambiario, sino que lo que está pasando ahora, que todo eso se está traduciendo en una incertidumbre que siente también sobre el mercado de deuda, que es muy preocupante, ¿no? Porque a partir del año que viene, como venimos alertando de hace tiempo, empieza a vencer deuda que tienen el sector privado, deuda pública que tiene el sector privado en dólares, vencimientos muy grandes. Y entonces ahí, para terminar, ¿cómo funciona el cepo frente a la deuda? Entonces, vos tenés deuda en dólares, deuda en pesos. En general, el cepo te resuelve la deuda en pesos. ¿Por qué? Porque vos con cepo, digamos, el tipo que está encepado, la empresa que no puede hacer nada, compra títulos públicos. Entonces, vencen títulos públicos, se colocan nuevos, se renueva, se acabó el problema. Bueno, Con cepo lo que empieza a tener más problemas es la deuda en dólares. ¿Por qué? Porque no entran dólares. Como no se pueden ir, tampoco entran. El Banco Central, como estamos viendo, le cuesta mucho comprar dólares. Entonces empieza el riesgo sobre la deuda en dólares. Entonces hay alguno que dice, bueno, que cuando la deuda en dólares está sospechada, también sufre la deuda en pesos. Entonces estamos entrando en un proceso complicado en el cual hacía muchos años, o bueno, mucho tiempo, en el cual no hablábamos de los vencimientos de deuda, de la deuda, y mirás el riesgo país y el riesgo país se está yendo de a poquito de vuelta para arriba, ¿no? Entonces como que empieza a haber alguna duda respecto de la capacidad de pago de la deuda, y obviamente cuando los países generan esa incertidumbre sobre la deuda, se hace todo mucho más difícil y esta idea, entonces Milei dice, vamos a crecer con cepo, y uno dice, no, pará, porque si el cepo no te deja reducir la incertidumbre sobre la deuda y por lo tanto el riesgo país sigue creciendo, no vas a crecer tampoco. Entonces, yo diría que seguimos trabados en esta discusión y mi sospecha es que vamos a estar varios meses discutiendo lo mismo. no, con lo cual sumo a dos aristas, ¿no? Del mismo problema. Por un lado, lo clave que parece volverse la negociación o la renegociación, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, pensando en estos vencimientos de deuda del año que viene. Y por otro lado, esto que decía Roberto de si no crecemos por consumo, si no crecemos por exportaciones, digamos, y no crecemos por inversiones, que son los tres ejes sobre los cuales crecer, va a estar bastante complicado el panorama a pesar de las buenas noticias, por decirlo de alguna manera, que dijimos en la primera parte del programa, ¿no? Una inflación que bajó, aunque la núcleo subió ese 0,1 punto porcentual, digo, los salarios que mejoraron respecto del mes anterior. Entonces, es como que parece que a largo plazo faltaría como ese plan, y esto que vos venís diciendo hace tiempo, ¿no? Esta fase 3. Bueno, parece que la fase 2 está cada vez más complicada y te suma algo más, a ver qué pensás. Cuando uno ve los datos de julio que empiezan a aparecer de actividad, cuando uno mira junio y julio, en general son positivos respecto a los que fue abril y mayo, con lo cual pareciera que el piso más o menos se tocó en la gran mayoría de las actividades y hay un leve recuperación, no crecimiento, lejos del crecimiento, pero es una recuperación. Entonces, pareciera como que se están, no sé si clavando su propia fosa, pero sin tomar una decisión, ¿no? Clara de hacia dónde van. Bueno, yo creo que ellos creen que el tiempo resuelve los problemas, ¿no? Que el gobierno tiene la actitud de muchos otros gobiernos que le aplico tiempo a un problema y se resuelve. Es cuestión de esperar. Cuando llegaron, lo contrario. Fueron, Claro. devaluaron el primer día, digo, No, con la verdad loco que eso. Milei decía voy a hacer todo rápido lo que tengo que hacer porque entonces yo creo que vamos a un proceso más gradual donde ¿a qué se reduce? Y mirá con lupa los datos de inflación, mirás con lupa los datos de nivel de actividad, porque decís, bueno, como no estoy gestionando demasiado la macro, por eso Sturzenegger que viene a gestionar la micro, pero no la macro. Entonces, como diciendo, bueno, mira, el programa macro como está funciona y con esto llegamos y logramos la convergencia inflacionaria y la actividad económica se recompone. Del otro lado, como te decía antes, hay un montón de observadores que dicen, ¿estás seguro? ¿Sí? Y en términos de nivel de actividad económica, yo creo que hay como una querer creer. Pero si vos mirás los datos, por ejemplo, de producción industrial de junio, fueron muy malos. Y hay mucha dispersión sectorial, que eso es lo que vos lo mencionaste, ¿no? Lo que pasa en los sectores. Entonces,
Cuando vos tenés muchos sectores que crecen mucho y otros que siguen cayendo, ¿el promedio qué significa? Porque lo que mirás cuando decís la producción industrial dio tanto, la actividad económica dio tanto, el PBI dio tanto, por ahí tenés adentro cosas muy distintas. Y me parece que se va a hacer muy difícil en este periodo leer los promedios. Decir, bueno, porque producción industrial dio muy mal, sí, pero dentro de producción industrial, lo que tiene que ver con la producción para la construcción dio relativamente bien. Bueno, o, entonces depende mucho con quién hables, cuál es la sonrisa o no que se le dibuja en la cara. ¿Cómo crees que podría impactar eh, en los mercados esto que dijo ayer Milei? ¿Sí? Tanto en el corto como en el mediano plazo, en cuanto a los bonos que habían sido, parecía que eran, digamos, la fiesta y lo que tenían bonos recuperaron mucho, digamos. ¿Cuál crees que es la lectura del mercado respecto de todos estos dichos y contradichos? A mí me parece que repercute menos que antes los dichos del presidente en el cortísimo plazo. El presidente, a ver, producto de los escándalos mediáticos que estamos asistiendo, de algunos de sus viajes y demás, se había retirado de la escena pública en tanto y en cuanto Javier Milei economista, ¿no? O sea, como que no estaba, no tenía la presencia, ¿te acordás que, no sé, mayo, junio, era todo el tiempo explicando, dando entrevistas, dio como 7, 8 seguidas, que ya uno se perdía de dónde dijo, en qué lugar había dicho cada cosa. Y con mucho de esta cosa que yo les contaba como el Fondo Monetario en su último informe en junio le había dicho al gobierno, muchachos, frenen la mano, comuniquen mejor, como diciendo, no pueden estar todo el tiempo diciendo cosas que golpeando al mercado, diciendo, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer tal otra, y vos decías, pero pará, si esto, ayer me dijiste que ibas a hacer otra cosa. Eso se había calmado. Vuelve ahora, yo te diría que no es que la arruina, ni mucho menos, simplemente que no contribuyó de nuevo, tuvo una oportunidad de hablarle a las empresas, decir, mira, el modelo está en esta instancia, vamos hacia acá, y yo te diría que volvió a hacer lo mismo. Entonces no veo que cambie demasiado, me parece que a ellos de alguna manera les gusta jugar a esta ambigüedad, no terminar de definir cuál es el próximo régimen cambiario y monetario de la Argentina. O sea, si vamos a flotar, si vamos a un tipo de cambio fijo, si va a haber convertibilidad, si vamos a algún modelo de dolarización con competencia de monedas o no. Entonces, ellos están en el veremos y vos te introduciste una cosa importante que es, y yo te la complemento, si querés. Hay un proceso de negociación con el fondo que hay que iniciar y todas estas cosas tienen que quedar en blanco y negro. O sea, no es que vas a decir, bueno, voy a negociar con el fondo y le voy a decir, y podemos hacer esto, podemos hacer también esto otro, tipo un vendedor, digamos, arriba de un medio de transporte, ¿no? Y si por si esto fuera poco, también tenemos esta otra alternativa. No la veo. Que el fondo se siente a negociar con esa amplitud, ese abanico de alternativas. Y segundo, tenemos el presupuesto. De acá a un mes hay que presentar el proyecto de presupuesto 2025, donde el gobierno va a tener que dar alguna pista, alguna pista. Está bien, vos me podés decir, y los televidentes pueden decir, mira, los presupuestos en Argentina no sirven para nada. Hasta se Ahora, aprueban en diciembre, y si es que, sí, y bueno, un estamos cambio de sin gobierno. presupuesto, estamos sin Claro. presupuesto, o sea que imagínate, y no es que estamos todos como locos porque no tenemos presupuesto. Entonces, es cierto, pero es el primer presupuesto que va a presentar la administración Milei. Es el primer presupuesto. Y debería servir de base, y el fondo lo dijo en junio, para la renegociación del programa con el fondo. Le dijo, mira que vos Como tenés para que saber presentar. por dónde vas, por lo menos de boca para afuera, en concreto, para saber a dónde vas. Es el camino que vos Exactamente, estás trazando. exactamente. Y eso va a ser conocido en un mes. O sea, el 15 de septiembre hay que presentar el proyecto de presupuesto 2025. Así que yo diría, ahí tenemos un hito, si querés, donde, y acordate que a fin de septiembre vence el impuesto país, con lo cual el proyecto de presupuesto lo tenemos que ver, decir, che, ¿dónde está el impuesto país? No, Sí, si no, ya claro. está, se fue, en septiembre saqué una parte, en diciembre o sea, hay un montón de definiciones que va a haber que hacer. O sea, no es que vamos a estar en una incertidumbre total de acá hasta no saber cuándo, pero de nuevo, alguien va a decir, y nos va a pasar con nuestros invitados, van a decir, no, no le hagas caso al presupuesto, tenés que mirar otra cosa. Pero ese es yo te diría que ese es el tema. Es difícil,
responder la pregunta, che, ¿qué tengo que ver para saber qué es lo que va a Vale. pasar? Y ahí es donde Y estamos Luis, un poco. te pongo otro factor, por lo menos yo esperaba otro protagonismo, que no lo estoy viendo, que es Federico Sturzenegger. Yo pensé que su desembarco iba a ser casi como cuando ganó Milei, que no, esto, de un día para el otro la devaluación, la super ley bases, que después fue menor, pero no importa, digamos, como con toda una catarata. Y no sé cuál es tu percepción, pero aunque sea para la micro, veo que pasó un mes y no pasó nada, más allá que se habla de la ley hojarasca, es como que no hubo ningún y no generó ningún impacto cuando yo pensé realmente que iba a salir e iba a generar, como siempre, ¿no? Quizás al principio un impacto positivo, después había que ver cómo se mantenía eso en el tiempo. ¿Haces alguna lectura respecto de eso? ¿Crees que los agentes económicos lo están viendo, el mercado, los empresarios están esperando a ver qué pasa? Yo creo que adoptó una postura de tener una noticia por día, que por ahí no es del tipo que vos decís así, Claro, rimbombante, primera plana en los medios. más de goteo. Sí, pero si vos lo seguís a él por Twitter, que es donde ha elegido esa plataforma para contar lo que está haciendo, sería que todos los días te pone un link al boletín oficial donde se desreguló algo, donde se hizo un pequeño, aunque sea pequeño movimiento en pos de algo, ya sea una privatización, correrse el estado de alguna actividad, desregular algún mercado. Yo lo veo activo, pero claro, es como vos decís, pero bueno, esto alcanza como para cambiar las expectativas. Y yo te diría, mira, el paquete estructural, bueno, sacó una parte importante que era si querés, ¿cómo se podría decir? La reglamentación del empleo público, como para poder empezar a pasar a disponibilidad de empleo público, que increíblemente no despertó mucho ruido a nivel sindical. Y yo dije, cuando salga, vos tenés un punto, es como que hace cosas y no le encontrás todavía la repercusión, ni positiva ni negativa. Entonces dices, che, ¿cuánto está haciendo? Porque uno sabe que cuando la repercusión está, empiezas a dudar. Yo diría, está haciendo cosas. Algunos se pueden preguntar, bueno, pues no podés ser ministro de regulación que se ocupe de la propina de los mozos. Y bueno, Bueno, quiere está hacer. la de la Rejuve, que no es menor, que también, tampoco de un día para el otro, pero que no es menor. Por eso, Teo, hay cosas que, pues sí, cambian la vida de los argentinos. Y la verdad es que algunas cosas. Digamos, no te digo Claro. que te la cambian la vida, pero vos decís, che, ¿cuántas veces dejaste a un mozo sin propina porque no tenías el efectivo? Decías, che, no te lo puedo cargar en la tarjeta. No, no puedo. Entonces, si pero flaco, te estás perdiendo la guita de la propina. Bueno, eso no va a pasar más. Entonces, hay como algunas cosas que, ya te digo, no son extremas de regulación, pero que hay que hacerlas, que había que hacerlas. Entonces, yo diría que hay algo ahí. Ahora, el tema ahí, y eso con esto termino, que me parece fundamental, es que vos, en general, cuando uno piensa un programa, un cambio de régimen, un programa serio, integral, para un país distinto, vos decís, bueno, tengo que estabilizar la macro y tengo que reformar la economía, ya tengo que hacerla más flexible, tengo que reformar el Estado y tengo que mejorar la competencia en los mercados. Entonces, uno dice, bueno, pero todo esto estás avanzando, algunas cosas estás haciendo, pero a mí me preocupa esto, ¿no? Es como que el debate de la Argentina, a diferencia de lo que pensábamos para lo que iba a ser esta etapa del programa, sigue más centrado en la macro que en la desregulación y en la reforma estructural. Eh, a mí me gustaría ver un gobierno que esté activo en las dos puntas. Pero también estar activo en las otras puntas no pasa por la propina de los mozos, por ahí pasa como hablamos en su momento en este programa con José Luis Esper, decir, bueno, che, va a haber una ley de reforma laboral, una reforma previsional, una reforma tributaria, digamos, son reformas un poco más profundas. Por ahí en general los argentinos asociamos reforma a esto y vos Claro. decís, che, Federico no presentó ni un proyecto de esto, no, está haciendo la reforma que los habilitan la ley y el decreto desde regulación. Y las Y otras quizás ahí, reformas. en esto que vos estás diciendo, Luis, que me parece muy interesante, en esto de las reformas, ¿crees que ahí aparece la pata política? Digo, a partir de lo que les pasó con la ley bases y que, digamos, hace poquito no pudieron ni sesionar, ¿crees que también hay un apartado político de decir, esperá, tampoco hagamos una reforma que en realidad quizás les puede gustar a muchos o a pocos, pero sabemos que políticamente no va a avanzar?
Y yo diría que sí. Esper nos dijo algo así como una buena ley es una mala ley si no se aprueba. Y me parece que ese es el criterio que hoy sigue prevaleciendo en el gobierno. Ahora, claro, yo soy de los que mira Diputados TV o Senado TV. Y vos ves las cosas que se discuten y decís, bueno, sí, no sé, la ley del banco genético, importantísima. Ahora, digamos, Sí, es central para después, este momento. bueno, pero hoy estás discutiendo también estas otras cosas. No. Sí, Vale. pero es como que también desde la política el mensaje que se le da a la sociedad es decir, mira, discutimos temas importantes, trascendentes, nos sentamos a discutir, consensuaron en parte la ley, tuvieron que escribir algunos artículos ayer y qué sé yo. Ahora, del otro lado decir, bueno, pero todo esto que sabemos que en algún momento hay que discutir, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Te vas a poner el pacto de julio? ¿Sirve para algo? Para consensuar criterios mínimos para una nueva ley, la previsional, laboral, tributaria, si querés ir más allá, para una nueva coparticipación. Y la respuesta que tenemos a flor de piel es que no. Entonces es como que sí, está muy bueno, ¿viste? Los dialoguistas le dan ponen al gobierno para avanzar con algunas cosas, se ponen de acuerdo para modificar otros. De hecho, se pusieron de acuerdo con Unión por la Patria también en hacer algunas modificaciones a un proyecto. Digamos. Hay labor parlamentaria y a mí me parece que hay mucha más de la que imaginábamos que iba a haber. Ahora, el problema es que se ponen de acuerdo para tratar cosas que uno dice, che, la verdad que esto mucho no me importa. Y cuando metes la mano, por ejemplo, en alguna cuestión más compleja, donde hay plata involucrada, como puede ser el presupuesto de la CIDE, no consiguen ponerse de acuerdo para tratar el tema. Entonces digo, ¿cómo queda? Bueno, ahí eso de vuelta vuelvo a lo que te dije antes. La ley de presupuesto, cuando se llegue y haya que ir los funcionarios tengan que ir al Senado y a la Cámara de Diputados a explicar el presupuesto, ahí es una buena oportunidad. Falta un mes. Ahí podríamos tener alguna discusión un poco más seria sobre esto que está en discusión, que es la macro, ¿no? Luis, muchas gracias por todas esas explicaciones y muchas gracias a todos acá en Fortuna TV y nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches. Bueno,